encuentra dentro de sí una filosofía y encuentra que esa filosofía es importante, que si él trasciende hacia el inmanente, la vida también trasciende a través de él. Hace una filosofía de vida, cosa de que ya se ha perdido. No hay filosofía de vida. La persona no tiene un filosofema. Y fíjense que la filosofía es el quehacer filosófico, es qué es lo que te mueve dentro de ti, cuál es tu búsqueda interna. Eso es una filosofía de vida. Ahora la filosofía de vida es tener plata, tener cosas, vivir bien, vivir con comodidad, vivir viajando, en fin, esa es la filosofía de vida. Una filosofía que participa de un ciclo depredativo, un ciclo patriarcalista, como dice Claudio Naranjo. Es un principio decadente y es un principio que no podemos nosotros ser parte de esa rueca. Entonces, mis amigos, fíjense ustedes que una clave fundamental para esto es comenzar a reevaluar los conceptos donde hemos venido siendo fundados, y es crear una inteligencia parcial. Esta inteligencia parcial es el factor común de todas las inteligencias. Y hablamos ser un poquito de todos, un poquito de todo. Fíjense ustedes, inclusive, hoy en día, y eso es lo que yo veo muchas veces aquí en Estados Unidos, ya, por ejemplo, una persona que estudia Derecho tiene que estudiar cada vez más particular, digámoslo así. Aquí hay abogado para los accidentes, hay abogado para, familia, abogado para los problemas judiciales, ¿sí? Existen 50 abogados. Un abogado no te puede atender para todo. Tú tienes que comunicarte con el abogado específico. Y lo mismo para los médicos. Los médicos, hay un médico para el dedo derecho, un médico para el dedo meñique, el dedo izquierdo, hay un médico para el pie, y un médico para la nariz, un médico para la oreja, un médico para el ojito, un médico para, en fin, para cada partecita del cuerpo. Yo pienso que de aquí a 50 años vamos a tener un médico para cada zona del cuerpo, y no te puede atender ese médico porque no es su especialidad, ¿ve? Y esto hace que se cree una mediocridad, y son profesionales totalmente mediocres porque no ven el contexto, ¿sí?, de la generalidad. La medicina siempre se está cerrando la medicina a ser una medicina muy particularizada, y es a curar el problema de la orejita, el problema del dedito, ¿sí? Y no ven el ser humano como una unidad en totalidad. Y esto, pues, ¿a dónde nos va a conducir? Y cada vez es más y más esta hiperespecialidad. O sea, ese todero ya no existe. Ese todero, pues imagínense, esos hombres que sabían de todo y conocían de todo y tenían una visión calidoscópica para un problema, esos hombres muy sabios ya son muy pocos, ¿sí? Y vemos que son estos profesionales muy mediocres, no ven esa función del ser todo, ¿no? Entonces es muy particular esto. Evolucionar hacia una educación de ruptura, evolucionar hacia una educación nueva, donde vamos a hablar de una nueva cultura, de una nueva información, porque el hombre de hoy ya está pisando unos horizontes donde se necesita reevaluar absolutamente todo, como lo vengo diciendo desde el principio. También se necesita conocer un poco también, la necesidad de ese hombre trascendental. O sea, ese hombre trascendental no puede crecer si no lo entendemos, si no lo comprendemos, si no vemos la necesidad fundamentada. Entonces tenemos que definirlo. Bueno, no lo podemos definir, pero tenemos que pretender definirlo, porque entonces ¿con qué comenzamos? Tenemos que tener algunas herramientas. Entonces tenemos que saber
en qué y cómo se desenvuelve ese potencial de este hombre para no seguir esta disfuncionalidad y hacer una antítesis de todo el proceso histórico que venimos haciendo. Este aprendizaje del aprender, estos modelos que he hablado, tienen que fundarse, tienen que fundar en la confianza, y en todo lo que es la comunicación, la inteligencia de la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos. Y esa comunicación comienza con nosotros. Ese aprendizaje que yo decía, estos modelos de aprendizaje, tiene que centrar en que el individuo se sienta él mismo. Si el individuo no sabe comunicar, si no tiene los elementos para saberse y comunicarse con él mismo, no puede nacer la confianza. Y voy a referirme a esto. Cuando nosotros observamos en los niños que son ejemplares, son niños que son menos castigados en sus hogares. Eso es lo que se ha visto. Se les da a un niño, por ejemplo, un niño ejemplar, un niño que crece sano, un niño que crece óptimo, se ha visto que ha sido menos regañado en la casa, menos castigado en la casa, y ha sido más recompensado que castigado. En los niños, cuando han sido no tan recompensados y han sido levemente castigados, a los niños se les va cortando sus talentos. Cuando a un niño se le castiga más de lo que se le recompensa, este niño crece sin potencial, sin capacidad, porque el niño no cree en él mismo, el niño no confía en él mismo. Y esto pasa con los niños, por ejemplo, que crecen, no me refiero a toda la mayoría de niños, pero sí a las culturas que crecen con mucha indigencia. Por ejemplo, los niños africanos, cuando crecen con faltante de buenos alimentos, con faltante de buenas oportunidades, y se les cancela, no se les reeduca y ni se les da las oportunidades, son niños que son delincuentes más adelante. Y no solamente hablamos de África, hablamos de los países desarrollados, ¿sí? Cuando son niños que crecen en familias totalmente disfuncionales y son castigados porque sí, castigados porque no, castigados porque son una coyuntura de la incomprensión de sus padres. Son niños que, fíjense ustedes, no crecen con posibilidades. Entonces hay que básicamente volver a reestructurar, darnos cuenta que la educación es un factor que definitivamente hay que comenzar a reevaluar, hay que comenzar a quitar. No sirve la educación que tenemos hoy y que está formando seres decadentes. ¿Qué podemos conseguir con esto? Pues absolutamente nada, que esta sociedad siga como está hasta el momento. Cuando hablamos entonces de la evolución, cuando damos confianza a través de la comunicación, cuando comenzamos a sentir que podemos, y este sentir que soy capaz y puedo hacer, lo doy a entender al otro. Yo no puedo ir a la otra persona si yo no confío en mí mismo, porque no la puedo entender. ¿Cuándo puedo ir a la otra persona? Cuando yo me siento capaz, cuando sé que puedo, y cuando sé que puedo darle al otro confianza y le puedo colaborar, le puedo ayudar y puedo ser soporte, puedo ser una metodología de cambio, de ayuda para el otro. Todos tenemos que estar levantándonos y ayudándonos como un tejido, porque todos necesitamos de todos. La motivación es muy importante, pero no podemos motivarnos solos. Tenemos la necesidad del otro.
El otro que nos puede ver calidoscópicamente y nos puede ayudar, así nosotros sepamos la solución, pero necesitamos que el otro también nos diga, oye, tú puedes, tú tienes un enorme potencial, vamos a salir adelante. Esa ayuda, ese soporte, esa confianza que nos da el otro o nosotros le damos a otra persona es muy importante. Esa palabra, confianza. Confiar en el otro, así el otro falle. Es confiar en que esta persona tiene un talento, tiene una inteligencia, y que ese talento y esa inteligencia la podemos desarrollar en cualquier momento de nuestra vida. No tenemos que, claro, venimos con una disfuncionalidad desde niños, porque hemos crecido con una cantidad de patrones disfuncionales, pero si tenemos una reestructuración, una reeducación, fíjense que hablamos de una reeducación, de un neohumanismo, inmediatamente estos patrones comienzan a ser aniquilados y podemos desarrollar estos talentos superiores. Es posible, y ahí es donde estas técnicas de la yoga, de la Kriya Yoga, pues pueden ayudarnos mucho, sin que esto la volvamos una ideología, porque una yoga no puede ser una ideología, porque es una técnica, y es una técnica que nosotros la personalizamos, la tomamos como un instrumento, ¿sí? Nosotros lo abordamos como nosotros queramos, tomamos la técnica para sí mismos y lo rediseñamos, la técnica la rediseñamos. Por eso la yoga que practicamos nosotros aquí en Occidente es totalmente distinta como la practican en India, ¿sí? Es totalmente distinta. Y yo diría también, y me atrevería a decir que cada yoga evoluciona, como lo decía mi venerable maestro, la yoga está como una técnica para evolucionar en cada cultura, ¿sí? Cada cultura evoluciona su sistema de yoga como quiere, ¿sí? Y esto tiene que ser así, por eso no puede haber formatos, ¿sí? Hay que aniquilar los formatos, porque los formatos son anquilosantes. Hay que romper las estructuras de esos formatos. Como lo decíamos al principio, cada ser humano es un individuo único, particularmente. Entonces hay que centrarnos en el desarrollo de cada individuo y con cada problemática irla proyectando, que el individuo aprenda a conocerse. Muy bien. Redefinir esta red como sistema de aprendizaje, porque fíjense que esta red reeducativa es sentirnos como parte de un tejido vivo, parte de ese tejido vivo. El ser humano no se siente parte del tejido vivo de la Tierra, no se siente que es partícipe, y lo que le afecta a él le afecta a todo el mundo. La muerte de un tigre, la muerte de un elefante en África nos afecta a todos. Cuando matan, asesinan un gorila plateado en la reservación, esto es una noticia que nos afecta a todos. Cuando matan un elefante, como pasó hace poquito, un gran elefante que mataron hace como 6 meses, uno de los últimos elefantes en África, en una reservación, fue asesinado este elefante, y dieron esta noticia, pues a muchos que estamos sensibilizados con la vida, pues nos afectó como si nos hubieran matado una parte de nosotros mismos. Porque pues el animalito es parte de nuestro tejido vivo. Cuando sentimos que arrasan la naturaleza, los árboles los cortan, sentimos que como si nos estuvieran arrasando también a nosotros mismos, porque nos sentimos parte de ese tejido vivo. Voy a tratar de definir este tejido que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra nueva personalidad, ¿no? Hemos venido hablando de que no podemos participar de esa red, esa nueva red, si los dos hemisferios no hacen un común denominador. Lo hemos dicho, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen que participar de una función común. Esta sociedad es de hemisferio izquierdo, lo hemos dicho, es una sociedad de enfermiza hacia la lógica, hacia la razón, hacia la programación, y el sistema educativo está para formar el hemisferio izquierdo y no el derecho, que es un hemisferio femenino, es un hemisferio sensible para nosotros poder manejar esta red mórfica dentro del proencéfalo y de este cerebro reptiliano.
que no me gustaría llamarle cerebro reptiliano porque lo vemos inmediatamente asociado con los reptiles, ¿no? No, yo pienso que es un cerebro instintivo, es un cerebro que tiene que ver con el legado de la genética superior, Entonces, esta red, fíjense que vuelvo otra vez a rodear y a redefinir lo que hemos venido hablando. Esta red tiene que ver con la infinitud, con la temporalidad, con la mente abierta, definitivamente con la ruptura de los patrones mentales, tiene que ver con un nuevo formato reeducativo, tiene que ver con nuevas estructuras que tenemos que ir redefiniendo. En la medida que nosotros vamos entendiendo esas redes, vamos entendiendo a otros. ¿Qué es lo primero que cae cuando tenemos esta red viva, esta red sensible, esta red de una inteligencia superior? Lo primero que cae son todas esas estructuras políticas, económicas y religiosas. Es lo primero que va a caer, porque el ser humano va a ver en estas estructuras retardatarias que no son necesarias, y eso es lo que vamos a esperar en nuestro caminar ahorita. Ya vamos a recomenzar a ser una nueva humanidad sensible. Esa humanidad sensible es donde va a haber un factor común en todos, una unidad de amor, una unidad de ayuda, una unidad de comunicación, una unidad donde se va a entender la necesidad de cada uno y va a ser apoyada con todos. Y eso es lo que vamos a sentir ahora que esto está a punto de reventar, porque fíjense que esto es lo que anda ahora en las redes y en las personas que ya tienen un pensamiento vanguardista. Esa confianza entonces va a generar un aporte necesario para que nuevos pensadores hagan y basen nuevas filosofías, nuevas formas, nuevos coeficientes intelectuales. Hoy en día tenemos que nosotros ser un poquito de todo, y es importante que los niños les enseñemos a ser artistas, a niños que aprendan a vivir en el campo, a cultivar la tierra, niños que aprendan a entender su cuerpo, a reconocer cómo es su fisiología, niños que tienen que aprender a manejar, por ejemplo, su forma de cómo tienen que manejar sus estructuras internas para aportar al otro, al medio ambiente. Entonces, eso es un medio de una fuerza cuántica que ahora, en este momento, ya está creciendo. Afortunadamente ya está creciendo. Son modelos que ya se están desarrollando. Pero hay que tomar conciencia y hay que hacer una síntesis de eso. Tenemos que tomar síntesis de eso y recrearlos, darles contextura, ¿sí? Tomar sobre todo estos investigadores que han venido hablando sobre el rompimiento de estas estructuras educativas tan nefastas, pues recrearlas de nuevo. Va a darse cuenta de que tiene un enorme potencial y va a comenzar a resolverse dentro de él mismo, y su genética va a recrearse y va a evolucionar. De hecho, el hombre del futuro va a ser un hombre totalmente diferente al hombre que conocemos hoy en día. Su cuerpo va a cambiar, no sabemos cómo, pero lo más seguro es que de 46 cromosomas vamos a tener 50 o vamos a tener más cromosomas, no sabemos, pero eso es lo que vamos a desarrollar más adelante, la quinta dimensión. Y voy a tocar ya este puntito, ya habiendo entendido qué es lo que tenemos que hacer con estos modelos educativos. La cuarta dimensión es cuando el individuo en sí mismo
sabe que tiene una conciencia, sabe que participa de este modelo que es un tejido vivo, y cuando ese individuo se proyecta y se desarrolla ese potencial, inmediatamente entra en quinta dimensión. El individuo ya está presto a desarrollar y eclosionar su semilla interna. Eso es quinta dimensión. Hay una cosa muy particular. Una vez desarrollamos cuarta, la quinta está a la vuelta de la esquina. La evolución se hace de forma inmediata. Y eso ha sido único, porque la evolución como tal, la evolución de la especie como tal, se ha demorado miles de millones de años. Un individuo, para formarse en su estado experiencial y mover su estructura genética, en el caso de un animalito, se demora miles de millones de años. Por ejemplo, la tortuga, un caimán, un cocodrilo, para llegar allí, se ha demorado millones de años. Pero ¿qué pasa ahora? Fíjense que cuando el ser humano, y particularmente en el ser humano, se da cuenta del potencial, el desarrollo de su evolución va a ser de un chasquido de dedos. Va a ser impresionante. Y de cuarta, de tercera, pasamos a cuarta, a quinta. Eso lo vamos a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Como nunca había sucedido esto, la evolución de este individuo hacia quinta va a ser espectacular. Y eso lo vamos a ver. Ojalá que nos pueda... tengamos la capacidad de estar vivos para ver esto que va a suceder ahorita, ¿sí? De poder encontrar un individuo plenamente desarrollado en quinta. Pues no sé si nos toque a nosotros ya, las personas que ya tenemos una edad, ver los niños que vienen detrás, ver cómo evolucionan en quinta, pues va a ser maravilloso, ¿no? Ojalá, bueno, podamos nosotros ver los ojitos plenamente en esa acción, ¿no? ¿Sí? Entonces, el acopio de cuarta, y voy a hablar específicamente de esto, el acopio que se hace en cuarta, dentro de cuarta, es el doblar el espacio-tiempo, pero más que el concepto de la fuerza cuántica, el doblar el espacio-tiempo, la fuerza cuántica, es la magia que ocurre en cuarta. La magia que ocurre en cuarta. La magia es el poder, lo he comentado mucho. La magia es el poder, pero es la conciencia del poder. Es darnos cuenta que sí podemos cambiar las cosas. La palabra suerte, la palabra evento fortuito va a desaparecer de nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta que sí podemos cambiar las cosas y que somos partícipes de construir un nuevo futuro. Y en eso consiste la magia. La magia no es solamente la hechicería, o la magia no es solamente el artilugio. La magia es el arte de la conciencia, diría yo. Claro, nos han satanizado porque el hombre ha pretendido, ha querido conocer el futuro y el pasado. Entonces, aquella persona que quiera conocer el futuro y el pasado a través de una técnica de mancia, pues es satanizado. Pero fíjense que todo nace con una intención, ¿sí? La intención de pretender conocer el futuro, conocer el pasado. Bueno, así se ha fallido, no importa, pero aprendemos errando. Pero se sataniza a una persona que pretende. Pero una vez nosotros logremos entender qué es el futuro y el pasado, pero más que entender el futuro y el pasado, es poder cambiarlos. Porque vamos a saber que tenemos ese potencial, inmediatamente ese potencial mágico sale a relucir. Y eso es lo que esperamos. Vamos a ser pequeños creadores. Ese arte de ser creador va a evolucionar a quinta. O sea, cuando ya ese arte se desenvuelva como tal y ese arte sea una forma y un instrumento para nuestra pretensión de avivar la vida, de darle sentido a la vida, de darle intención y sembrar más vida a la vida, ya nosotros entonces vamos a ser pequeños creadores. Fíjense que ese es nuestro objetivo. Está a través del trabajo, y lo hemos enfatizado en la pineal. Y yo retomo siempre
y vuelvo al punto y recreo el mismo punto y le doy vueltas al puntito, porque pues mis charlas son más formativas que informativas. Quiero que mis charlas sean más dadas a la metodología de la autoformación y siempre confluir en ese punto, ¿sí? La pineal, porque ahí está la base de todo, ahí está el centro de todo, la pineal. Claro, llegar a la pineal son puntos de vista totalmente distintos. Como lo decíamos, cada hombre es un punto de vista. Por eso no puede haber un método. No puede haber un método. Antiguamente la yoga utilizaba un método. Los antiguos iniciados hacían el mismo método, siempre el mismo método. En este momento no podemos crear un método. Tenemos que hacer un método, sí, para que la persona haga un sin método, su propio instrumento. ¿Ok? Entonces, claro, damos una multiplicidad de aspectos, de puntos de vista, para que las personas vayan creando su propio modelo. Y yo les digo acá, es bueno que ustedes se entiendan qué es lo mejor para ustedes. Recréense, mírense, siéntanse y ustedes digan, este es mi método. Por eso vamos a tratar a través del canal de dar multiplicidad de métodos, de tendencias, de filosofías y pensamientos, para que ustedes se centren qué es lo que yo puedo tomar y ayudarme y comenzar a evolucionar a partir de allí. Más adelante ustedes van a decir, yo no necesito esto, de pronto me gusta aquello y voy a tomarlo, o no me sirve nada de esto, pero sí me sirven todos estos elementos, ¿sí? como fichitas para crear mi propia estructura. Eso es lo más importante. La yoga tiene que evolucionar contigo como instrumento, no puede ser un formato. Por eso la religión es un formato, ¿sí? La ciencia es un formato. Entonces hay que crear una ruptura epistemológica. Cada hombre es una pequeña ruptura. Cada hombre tiene que romper su propia historia, tiene que aniquilar su propia historia. Si nosotros somos seculares, consecutivos a la historia, no hacemos nada. Pero si nosotros inmediatamente somos la antítesis de la historia, estamos recreando todo, estamos reevaluando todo. Por eso tenemos que ser revolucionarios, no reaccionarios, ¿no? Porque esto no hay que, a sangre y fuego, hay que cambiar las cosas. No hay que cambiar las cosas de esa forma. Yo tengo que ser un modelo, una revolución propia, un modelo propio. Y a través de ese propio modelo, ¿ok? Entonces, ser ejemplar para otros, para que otros también puedan hacer ese cambio a través de ese modelo propio. Entonces, hablamos, sí, ¿cómo es ese método que tú puedes llegar a sentir y a reestructurar tu pineal, a despertar tu pineal? Crea tu propio método, recoge los elementos que tú tengas en tu medio ambiente, ¿sí? Por eso estos estamentos de enseñanzas, inclusive de maestros espirituales, eso se está rompiendo ahorita, ¿sí? El modelo maestro-discípulo, bueno, nos tocó a nosotros, ¿no? ¿Sí? Porque somos de la vieja guardia, pero ahora se está llegando a un punto donde tú vas a sentir tu propio maestro. Te vas a dar cuenta que hay un propio maestro dentro de tu ser interno, porque el maestro, este maestro físico, si lo hay, cuando llega a un punto en que ese molde se rompe, el maestro tiene que desaparecer, porque él no puede seguirte llevando de la manita, ¿sí? Entonces hay que romper esa estructura de ese maestro, se diluye y encontramos ese yo superior. En las conferencias pasadas hablamos de ese yo superior, ese maestro que está al lado tuyo. Y ese maestro hay que ponerlo a andar y está allí. Y hemos hablado de que cómo podemos nosotros hacer contacto con ese maestro, ¿sí? Que existe ese maestro, ese molde que está allí, ¿sí? Que
muchos podemos decir, bueno, ese es Papá Dios, esa es la estructura divina en nosotros, ok, como quieras llamarlo, no importa, ¿sí? Pero hay un maestro particular para ti, es un modelo que existe, que está allí, y hay que ponernos en contacto con ese maestro interno, ese yo superior que está allí. Entonces ahí hemos hablado de cómo llegar a él, particularmente cómo podemos nosotros situarnos en el camino, en la senda, para podernos encontrar con ese maestro espiritual. Sí, maestro espiritual que está ahí pegadito a nosotros. Fíjense que el maestro físico se diluye y crea este maestro. Para eso sirve ese maestro espiritual que hablábamos en el otro hora. ¿Sí? Entonces ya estos maestros se diluyen. ¿Sí? Ya todo el medio ambiente se vuelve un punto maestro para conquistar nuestra fuerza maestra. Una vez conquistada, nos damos cuenta que esa fuerza maestra existe, pues bueno, ya andamos solitos, no necesitamos ya de más moldes. Necesitamos entonces sí entender que esa fuerza maestra está allí y que tenemos que conquistarla. Mis amigos, entonces crear nuestra propia metodología y llegar a la antítesis de lo que soy yo como ser humano. Tenemos que crear una antítesis, y la antítesis tiene que ser en todo, en lo cultural, en lo religioso, en lo político, en lo económico, ¿sí? Inclusive en la estructura que me ha venido manejando como ser persona. Yo tengo que ser antítesis de mí mismo, ¿sí? Reevaluarme permanentemente a mí mismo, seguir aprendiendo y seguir recreando ese hacer hacia reconstruirme a mí mismo. No terminamos de hacernos, no terminamos nunca de evolucionar hacia. Nunca pensemos, no importa ni la edad, ni la condición, ni la cultura, siempre tenemos que seguir creciendo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo permitimos? A través de esa plasticidad que hemos hablado. No congestionarnos con esos patrones mentales, con esos patrones que nos han sido sembrados, a aniquilar esos patrones. Lo hacemos todos los días. Aniquilemos los miedos, los traumas, todo lo que traigamos del pasado que nos ha venido cosificando. Ya he subido dos videos con respecto a las técnicas. Entonces, por favor, miren los videos que subí para que ustedes se puedan ayudar. Voy a seguir subiendo más técnicas. Me voy a centrar mucho en las técnicas y no tanto pues en la clase magistral, porque la clase magistral pues sí, qué bonito, pero pienso que realmente lo que nos transforma es la técnica sin técnica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer énfasis en abordar una técnica que nos conduzca a una sin técnica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una sin técnica, y yo quiero es eso, sentir que tomo los modelos necesarios y construyo unos nuevos métodos para mí mismo, para recrearme en mí mismo. Necesitamos que eso comience a crecer dentro de mí mismo, ¿ok? Bueno, esa era la charla que quería hoy, que es complementaria con las dos técnicas que yo subí de lo que es la práctica de la luz del Om internamente. Fíjense que es el Om dentro de la Antiamasastasa, dentro de ese hilo como cuerdita de guitarra que yo hago vibrar, y soy luz. Cuando yo soy luz, yo digo soy luz, estoy en cuarta subiendo a quinta. Yo digo soy luz, vibro de cuarta dimensión a quinta dimensión. Pero no es de pensarlo, es de sentirlo. Y fíjense que hacemos dentro de ese modelo que hicimos dentro de la técnica. Dentro de la técnica de la meditación que ya subí, que ustedes ya lo tienen allí, ¿sí? Es ser quinta, ¿sí? ¿Por qué? Miren el ejemplo. Cuando tú eres luz, no generas sombra. No haces sombra. Y la sombra la genera el karma. ¿Qué es karma? Sombra. ¿Qué es karma? Personalidad, acción-reacción. ¿Qué es sombra? La equivocación. ¿Qué es sombra? La confrontación. ¿Qué es sombra? La contextualidad, la competitividad, la mente matriarcal, la mente lógica. Todo eso es sombra.
Por eso fíjense que todo lo que está en tercera dimensión siempre tiene una sombra, ¿sí? Eso indica que en ese objeto o en ese sujeto no hay unidad, pero cuando la persona no tiene sombra, ¿sí? No hace sombra, es unidad. Y esa unidad es una unidad óntica, es una unidad inteligente, es una unidad presta a transformar, ¿sí? No es simplemente la técnica, fíjense, bien interesante, no es simplemente la técnica de sentirme yo un solecito radiante, no es solamente eso, es que ¿qué implica el tú ser una luz? Tú como individuo eres una luz. Bueno, aquí hay una antítesis porque ya dejas de ser individuo, ¿no? Es cuando la gota retorna al mar. Esa gotita ya no es gota, es el mar completo. Entonces, cuando tú haces la luz interna, es el retorno al mar cósmico. Es cuando tú haces y participas de esa red mórfica, de esa red de vida, ¿sí? Eso indica ser luz. Es una lucecita que hay que crecer y hay que permitir que suceda. Entonces, ojo la técnica que yo hago allí. Démeles discurso a esa técnica. Entonces, véanse, porque esta conferencia de hoy es un poquito concluyente a la técnica que subí sobre la luz del Om, ¿sí? Las dos vienen juntitas. ¿Sí? Bueno, hay alumnitos que ya vienen con el mantra Yom Neridiano Omkar Arankar Sohan Sangnan, que ya he oído buenos comentarios, a muchos les ha gustado. Todo esto ayuda un poco. Pero la técnica de la luz, sentirse radiante, ¿sí? Como un bombillito sin generar esa sombra, tiene toda una implicación en lo que es la psicosis neurasténica, porque estamos sufriendo una psicosis neurótica, ¿sí? Vivir en tercera es vivir con neurosis, ¿sí? Pero cuando se vive con luz interna, esa neurosis va desapareciendo gradualmente. Tengan paciencia con ustedes mismos, porque esto hay que ser consecutivos. Yo hablo, bueno, es lo que yo les estoy proponiendo allí, hacer la técnica entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahora, lo pueden hacer ustedes en cualquier momento del día, pero estos son los modelos que son los mejores, que si los pueden desarrollar, si tienen tiempo, así sea una vez por semana, háganlo. Inténtenlo 1 hora, 2 horas, hasta llegar hasta las 3 horas. De a poquito van subiendo de a 15 minutitos. Pero si logran estar las 3 horas en completo relax, tranquilidad y consciente, sin dormirse, ¿no? Las 3 horas haciendo la técnica, ¿sí? Entonces los efectos son maravillosos. Ya más adelante vamos a añadir a esta luz otros eventos que voy comentando en la medida de... Bueno, amigos, entonces esta era la charla que quería darles y la motivación, porque pues mi trabajo no es ser aquí ni maestros. Yo les he dicho, no me gusta el mesianismo, ni maestros, ni nada de eso, porque no estoy para eso. Simplemente es ayudar, un granito de arena en el aporte, para que podamos nosotros todos con todos ayudarnos en esta tarea tan maravillosa que es la conquista del sí mismo, es el encuentro con nuestro ser interior. Bueno, no es más por hoy y gracias por estar en este canal. Hasta entonces.